El tren de Budapest. Por delante me esperaban un domingo y un lunes por la mañana con una agenda rebosante de compromisos, visitas a amigos y entrevistas formales. Un viaje de 13.000 kilómetros anual tiene esas particularidades. Hay que aprovechar al segundo. Una de las entrevistas protocolarias que me aguardaban era la presentación ante el nuevo cónsul de España. Quería conocerle, después de que su predecesor en el cargo, Eduardo de Quesada, hubiera hecho lo indecible por ayudar en mis proyectos, ya fuera con mi penúltimo libro publicado en Uruguay, ya fuera, y a pesar de una molesta hernia discal, asistiendo al Festival de Punta del Este, donde presentaba mi primer documental. Después de preámbulos en los que se tantea el feeling con la nueva autoridad y su posible orientación ideológica, la cosa se desenreda sola. Ahora que me habla de este nuevo proyecto, estoy pensando que no creo que usted conozca la figura de Ángel Sanz-Briz, preguntó casi retóricamente el cónsul. Camisa blanca a cuadros azules cuidadosamente entreabierta, americana gris impecable y confortablemente acomodado en una butaca azul marino algo desgastada. Pues claro que lo conozco. ¿Y cómo? Se sorprendió el cónsul. Era mi tío. El marcapáginas. Recibimos de nuevo en Radio Sefarad a David Serrano Blanquer. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantados de tenerte de nuevo con nosotros. Habíamos hablado la última vez de Giza, la niña de la maleta, ese documental tan interesante, y me imagino que de ahí parte El llanto de la maleta, que vas a presentar este 7 de junio a las 7 de la tarde en el Centro Sefarad Israel. Pues así es. La verdad es que cuando hice el documental, que fue un proceso bastante laborioso de más de 1 año y medio de trabajo, me quedó un poco la espina clavada de poder explicar algo que la gente me pedía, que era cómo había conseguido investigar la historia de estas dos grandes mujeres que son las protagonistas del documental. ¿Y cómo lo habías logrado investigar? ¿Qué está reflejado en El llanto de la maleta? En El llanto de la maleta está reflejado mi papel como investigador. Ahora ya casi cumplo 20 años de investigación alrededor del tema de la Shoah. Y era un tema que me inquietaba y que quería mostrar en público, porque la verdad es que va mucho más allá de lo que es un trabajo académico. Yo descubrí allí dos mujeres excepcionales que me ofrecieron su vida, su historia y sobre todo su amistad, ¿no? Y en eso en el documental, claro, no se puede percibir porque simplemente contamos su historia, ¿no? Pero sí ese proceso de apertura, ese proceso doloroso que compartimos con nuestros espacios, nuestros tiempos, nuestros abrazos y nuestros lloros, yo creía que era interesante poderlo compartir con la gente. De hecho, el motivo no fue tanto mi inquietud como sobre todo la gente que me abordaba, digamos, después de ver el documental, que me pedía que contara cómo había sido ese proceso, ¿no? David, recuérdanos cómo llegaste a conocer a Giza y a Danuta. Bueno, la verdad es que forma parte de estas circunstancias que te ofrece la vida, ¿no? A mí la comunidad judía de Uruguay, que me conocía después de muchos años de ir a impartir clases en la Universidad Ort, Uruguay, me sugirió un año poder conocer a supervivientes judíos, porque la verdad es que yo solamente los había estudiado a través de los libros, solamente conocía a supervivientes republicanos, y una de las personas que me ofrecieron conocer, que aún no había contado su historia, era Giza. La verdad es que yo lo cuento en la novela al principio, fue un cúmulo de circunstancias pues no demasiado favorables, porque tuve que irme un año que habíamos quedado, al año siguiente finalmente pudimos contactar, y su saludo inicial fue pedirme una razón para contar su historia, porque evidentemente ella no la había contado, más allá del hecho de saberse que había salido en una maleta del gueto de Varsovia, ¿no? Yo le conté que mi entrada en el mundo de la Shoah fue encontrar una maleta con el legado
literario de un superviviente catalán, y cuando ella escuchó el tema de la maleta, y porque ella estaba ligada obviamente a haber salido del gueto de Varsovia con solo 8 meses dentro de una maleta, la verdad es que se emocionó, me abrazó, y ahí empezó una historia que continúa ahora con una amistad muy, muy estrecha, nos llamamos mucho, hablamos mucho, y después me llevó a conocer en Varsovia a la que fue su hermana mayor, que la cuidó, Danusha, que había sido una heroína de guerra, una partisana que luchó contra los nazis, con 16 años ya, y allí descubrí a otra persona excepcional, una mujer con 93 años, excepcional, con un carácter muy fuerte, muy dulce, que había estado buscando a su hermanita pues toda su vida, ¿no? Dos grandes mujeres. En el libro y en el documental conocemos cómo se encuentran Danusa y Gisa. Por cierto, que con Gisa, los que asistan a la presentación del Llanto de la Maleta este 7 de junio podrán hablar, porque va a haber una comunicación vía Skype, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A ella le hacía muchísima ilusión poder estar presente en las presentaciones que hacemos en España de la novela, y la verdad es que va a estar vía Skype y le hace muchísima ilusión porque la verdad es que es algo importante para ella, ¿no? Porque si bien en Uruguay su historia es bastante conocida ya, en España es un personaje muy desconocido con una gran historia, ¿no? Que tú has querido recuperar y conservar para siempre, preservar. David, ¿qué tiene o qué te aporta la literatura que no te aportaba el lenguaje cinematográfico para contarnos la historia de estas dos mujeres? Claro, el documental es un documental de corte periodístico, divulgativo, con la presencia exclusiva en pantalla de Gisa, de Danusha, y de la hija de Danusha, Jolanta, que es la que hizo posible ese reencuentro 65 años más tarde. Allí yo me quedé absolutamente en un segundo plano contando la historia, sin aparecer para nada. Y la verdad es que yo necesitaba contar las emociones que había detrás de esos, primero 1 año y medio de investigación, a los que siguieron 2 años más, 3 años y medio de investigación, y de búsquedas, de encuentros, de reencuentros, de descubrimientos, muchas veces no muy agradables, y por lo tanto tenía mucho interés en poder acceder a todo aquello que el conocimiento no podía abarcar, ¿no? Y que podía hacer a través de la literatura, construyendo, reconstruyendo esas dos historias desde las emociones y desde un narrador investigador, que era yo mismo, que va haciendo un poco de hilo conductor que acompaña al lector en un proceso de casi 65 años. Uh-huh. Al estilo, nos cuentan desde la editorial Milenio, al estilo de Modiano en Dora Bruder. Sí, la verdad es que Modiano yo lo desconocía, y fue precisamente en Uruguay la directora general de la ORT Uruguay, Charlotte Grunberg, que me sugirió la lectura de un libro, Dora Bruder, de Patrick Modiano, que yo leí pero compulsivamente en el avión de regreso de Montevideo a Barcelona, y me quedé atrapado en una frase que es la siguiente: lleva tiempo conseguir que salga a la luz lo que ha sido borrado. Y allí me di cuenta que yo llevaba 20 años intentando sacar a la luz la memoria de todo aquello que ha sido borrado, primero por los nazis, también por los franquistas, después por la historia, por los olvidos, por los silencios, por la necesidad de reconstruir las historias, ¿no? Y me di cuenta que esa era la clave para narrar la historia de Gisa y de Danusha en forma de novela. Me imagino, David, que Gisa estará contenta de haber hablado y haberlo hecho contigo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Primero fue curioso porque cuando le dije, mira, Gisa, he encontrado el modo de contar en forma de novela la historia de Danusha y la tuya, me dijo, hombre, David, ¿no crees que con el documental ya fue suficiente? Y le dije, no, es cierto. Y incluso le pedí que si ella no se veía capacitada para continuar con la investigación, que lo íbamos a dejar. Yo tampoco quería para nada importunarla, ¿no?
Y ella también vio una oportunidad allí de que aparecieran esa parte más personal, más emotiva, ese proceso de descubrimiento suyo y mío, que fue simultáneo, que fue un work in progress verdaderamente extraordinario, que nos llevó a descubrir aspectos de su vida, de la vida de Danusha, que no conocíamos, encontrar documentos en Yad Vashem, en Washington, incluso en Atlanta. Y la verdad es que fue pues, la continuación de un proceso personal duro, pero yo creo que muy, muy interesante y muy enriquecedor para todos, para todas las partes, digamos. Claro, y es que el llanto de la maleta también es, David, un homenaje en la figura de Danusha a todos aquellos que no miraron hacia otro lado y que decidieron ayudar a los que lo necesitaban. Claro, claro, sí. La verdad es que son dos grandiosas mujeres, son dos modos de afrontar el horror. Dos modos distintos, los dos, la verdad es que muy valientes. El caso de Danusha desde el heroísmo personal, es decir, de todos aquellos polacos que no giraron la vista, ¿no? Que no fueron esa mayoría silenciosa de la que habla Primo Levi y que denuncia por haber haber sido cómplices al final, ¿no? del horror. Danusha es una persona vinculada a una familia ya muy luchadora. Su padre ayudaba a los niños judíos del gueto y por eso fue a parar a un campo de concentración donde murió. Y ella con 16 años pues ya comandaba un grupo de 30 hombres que ayudaba a entrar armas al gueto, que ayudó para la sublevación del gueto, y luego fue uno de los miembros que fue parte activa de la sublevación de la ciudad de Varsovia, ¿no? Con además toda la lucha que significa que cuando finalmente Polonia es liberada por los soviéticos, ella será otra vez perseguida por los soviéticos, es decir, que es una mujer luchadora hasta el final, ¿no? David, ¿qué porcentaje, o no sé cómo formular bien la pregunta, pero recuperar, preservar la memoria de la SOA forma parte de tu vida? No sé si es un deber de vida para ti. ¿Lo es también para Gisa y para Danusha? A ver, para Gisa y para Danusha, por supuesto que sí. Mucho más después de haber roto su silencio, como consecuencia pues, del contexto sociohistórico distinto, pero que hacía imposible que su relato pudiera aflorar de un modo más o menos normalizado. Y por mi parte empezó siendo mi especialidad académica y ha terminado siendo mi vida, ¿no? Es decir, yo no concibo mi vida sin toda esta gente que he ido conociendo a lo largo de estos años, que forma parte de mi vida, que son amigos míos, que me ofrecen su casa, su amistad, sus confidencias, como yo las mías. Y que creo que es la pequeña aportación que yo pude hacer desde el mundo académico, pero también desde el mundo divulgativo, los documentales, ahora esta novela, para que la memoria no se pierda, ¿no? Es decir, si algo no podemos perder es la memoria. Recuperar cada una de esas vidas con nombres y apellidos es fundamental para no caer en la desmemoria y en la posibilidad de que nuevos fenómenos totalitarios que se acercan, digamos, en el horizonte puedan tener excusa para reproducirse o para ampliarse, ¿no? Y creo que es fundamental conocer para poder luchar contra la intolerancia. Claro. La intolerancia en general. Claro, es que siempre son necesarios estos libros, pero parece que ahora en esta Europa que vuelve a ser madrastra también, o todavía más. La verdad es que sí, la verdad es que hay fenómenos en varios países, en Hungría, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, donde los partidos directamente nazis, porque yo no me atrevería a llamarlos neonazis, sino directamente nazis, están entrando en los parlamentos con una actitud muy agresiva, con cada vez más votantes, y creo que la única forma de luchar contra estos movimientos es a través de la memoria, a través del conocimiento, a través de esas pequeñas y grandes historias que hacen que tengamos que tener muy presente que no hay que repetir los errores del pasado. David, una sugerencia para nuestros oyentes. Primero ver el documental Gisa, la niña de la maleta, y luego leer El llanto de la maleta, ¿o al revés?
Yo creo que al revés. Creo que es mejor empezar por la novela precisamente porque te ofrece lo que... Yo, a ver, me comparo humildemente con Modiano, no quiero hacer ninguna comparación odiosa, pero sí que encuentro muy interesante ese proceso de recuperar historias, ¿no? Yo es lo que he hecho durante 20 años y aquí hay dos historias muy interesantes de dos grandiosas mujeres en un mundo lleno de hombres. Estas dos mujeres son una lección de vida, con un final feliz, que es lo que creo que aporta ese punto de esperanza en la condición humana. Y en todo caso después, ver el documental más como la reconstrucción, simplemente la reconstrucción a través de las palabras de ellas, ¿no? Aquí en la novela encontrarán intriga, encontrarán emoción, encontrarán sufrimiento, encontrarán una lucha contra el tiempo que de algún modo yo creo que se complementa muy bien con una posible visualización del documental. A lo mejor hay un segundo documental, ¿no? Ya me gustaría que era un segundo documental, porque aflora allí la historia de Danusha, que es una mujer que realmente yo descubrí su figura cuando viajé a Polonia y me encontré con un nuevo universo de esas personas no judías que se juegan la vida por la condición humana, ¿no? Independientemente de quién sea y por estar al lado de los que sufren, ¿no? Y la verdad es que sería muy interesante porque iríamos descubriendo, hilvanando historias, porque de unas vas tirando a otras, ¿no? Y la verdad es que desde Montevideo hasta Polonia, que son los dos ejes de la novela, de las historias, hay allí una serie de personajes que van saliendo en la novela, muchos más de los que pueden salir en un documental, en los que realmente se ve ese entramado de tejido social de gente que fue valiente y que luchó desde el silencio, desde el anonimato, esas grandes historias anónimas de la gente que se perdió en ese magma que fue el nazismo, ¿no? Bueno, pues no será una sorpresa que te volvamos a entrevistar, que volvamos a tenerte aquí en Radio Sefarad con un nuevo proyecto literario o cinematográfico, pero por ahora, David, animamos a nuestros oyentes a que asistan a la presentación del Llanto de la maleta, que tú firmas, que edita Milenio y que nos convoca este 7 de junio a las 7 de la tarde en Centro Sefarad Israel. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por este libro y por todo tu trabajo de investigación. Gracias a vosotros, un saludo.